Bien, en la clase de hoy vamos a hablar de los sistemas materiales. Eh, Particularmente, un sistema material es una porción de materia que se aísla para su estudio y pueden clasificarse en tres grandes grupos, de los cuales hoy estudiaremos dos. Se clasifican en sistemas homogéneos, sistemas heterogéneos y sistemas inhomogéneos. En la clase de hoy hablaremos de los sistemas homogéneos y heterogéneos. Utilizaremos un recipiente para armar los sistemas materiales. Cuando formamos un sistema heterogéneo u homogéneo mejor dicho, vamos a pasar en limpio el concepto de fase y componente. ¿Qué entendemos por fase? La fase es la porción del sistema, ya sea material homogéneo o heterogéneo, con idénticas propiedades intensivas. Es decir, una fase mantiene las mismas propiedades y si el sistema tiene segmentos con distintas propiedades, tendrá distintas fases. ¿Qué quiere decir esto? Que un sistema homogéneo es aquel que tiene una sola fase, es decir, que es igual en toda la extensión del sistema material. Mientras que un sistema heterogéneo es aquel que tiene dos o más fases en el sistema, independientemente de que esas fases sean líquidas, sólidas o gaseosas. Como componente debemos entender a todo tipo de sustancia que forme parte de dicho sistema material. Si yo tengo, por ejemplo, agua líquida y un cubito de hielo, ahí tendríamos dos fases, ya que una fase sería el agua sólida y otra el agua líquida, pero un solo componente, ya que el agua la podemos considerar como agua, tanto en estado líquido como en estado sólido. Ahora bien, vamos a armar algunos sistemas para que esto se entienda un poco más. Utilizaremos un poco de harina. Voy a poner así. Un poco de harina. Y un poco de arroz. Ahí. Si ustedes ven, este sistema material es un sistema que está formado por dos componentes, harina y arroz, y forma dos fases. Una fase es la harina y otra fase es el arroz. Son dos fases sólidas, pero son dos fases independientes. Esto, por más que yo lo mezcle y haga así, y ustedes dejen de ver el arroz, las dos fases siguen existiendo. ¿Por qué motivo? Porque no se disuelve el arroz en la harina, sino que simplemente se mezcla, pero no llega a integrarse del todo. Si yo tomo una muestra, particularmente del sistema, puede que en esta muestra tome 1, 2, 3 granos de arroz o ninguno. Y si yo vuelvo a tomar una muestra, cada muestra seguramente tenga una composición diferente. Por ese motivo podemos decir que, aunque ustedes pierdan de vista el arroz, siguen coexistiendo las dos fases que vimos al inicio, ya que el arroz no logra disolverse en la harina, es decir, no logra mezclarse homogéneamente. Si yo aquí agrego sal, ahora, y por más que yo produzca un batido, ahora tendríamos tres componentes, sal, harina y arroz, y tres fases, ya que, como dije anteriormente, ninguno de los tres componentes lograría integrarse homogéneamente entre sí. Esto es un sistema heterogéneo, tanto el primero como el segundo. El primero eran dos componentes, dos fases, acá tenemos tres componentes, tres fases. Si yo tengo, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer otro sistema material. Un poco de agua, vamos a limpiar el anterior. Ahí. Un poco de agua. Y me quedó un poquito de harina. Ahí vamos a considerar que la poca cantidad de harina que quedó en el sistema logró disolverse en el agua. En este caso tenemos una sola fase, porque yo puedo tomar varias muestras de esta agua con apenas un poquito de harina y toda la muestra sería homogénea. En este caso,
al haber muy poquita cantidad de harina, se disolvió en el agua. Si agregase más cantidad de harina, seguramente quedase en el fondo y ahí ya tendríamos un sistema heterogéneo como nombramos anteriormente, porque tendríamos dos fases. Si yo ahora agrego sal en pequeñas cantidades, ahí, en este caso la sal se va a disolver perfectamente en el agua con apenas una pequeña parte de harina y tendríamos tres componentes, agua, harina y sal, y una sola fase. O sea que sigue siendo homogéneo. Si yo ahora agrego un chorro de vinagre, también se va a disolver, en este caso se va a integrar perfectamente con el sistema y tendríamos cuatro componentes, agua, sal, harina y vinagre, y una sola fase, porque todo se mezcla perfectamente. Aquí estaríamos dentro de un sistema homogéneo. Ahora bien, podríamos armar otro sistema heterogéneo, con agua, aceite. Ahí estamos. Agua y aceite. Bueno, ahí van a ver una diferencia. En este caso queda el agua un poco sucia por el anterior sistema, pero podemos ver que tenemos dos fases perfectamente diferenciadas. Por un lado el aceite flotando, porque es menos denso, y el agua más pesada en el fondo del recipiente. Acá tenemos, por más que agitemos, vemos que queda igual. Tenemos dos fases y dos componentes, agua y aceite, dos fases y dos componentes. Por más que son dos fases líquidas, perfecto, pero son dos fases al fin. Y si yo agrego, por ejemplo, un poco de arroz, ahí vamos en el fondo el arroz, tendría ahora tres fases, agua, aceite y arroz, y tres componentes. Tendríamos dos fases líquidas y una fase sólida, ¿de acuerdo? O sea que, básicamente, un sistema material puede ser heterogéneo cuando está formado por uno o más componentes, pero que esos componentes forman dos o más fases. Ya sean líquidas, sólidas, no importa qué estado de agregación tengan las fases, hay que considerar que es un sistema heterogéneo. Un sistema homogéneo es aquel formado por dos o más componentes que formen una sola fase. Es decir, que todo se integre perfectamente. Pero ojo, que si tenemos, por ejemplo, harina y sal, y por más que no veamos la harina o la sal, o harina y arroz, lo que fuese, esos componentes, si bien no podrían diferenciarse dentro del sistema, forman dos fases, porque yo incluso los podría separar. Usando un tamiz, podría sacar la harina del arroz y tener las dos fases por separado. O también podría tomar varias muestras y todas las muestras podrían ser diferentes. Algunas podrían contener algunos granos de arroz, otras ninguno, otras mucho, y eso podría ir variando en cuanto a la muestra que vaya tomando. Pero en un sistema homogéneo, tome la muestra que tome, todas serán iguales, ya que se mantienen las mismas propiedades en todo el sistema, pues que tiene una sola fase.